utilizando, porque ya sabemos lo que vamos a hacer. El plan es lo que hemos propuesto nosotros al país. Vamos a reimplantar nuestro modelo económico y tenemos que resolver lo más pronto que podamos esta crisis. Don Luis, eso iba ahora. No solamente han sido los masistas los que han logrado el 52-53%, que usted dice va a llegar un poco más. ¿Usted cree que ha habido también clase media que ha apostado por su candidatura, teniendo en cuenta estos 11 meses tan críticos que hemos vivido los bolivianos? Sin duda, sin duda. El tema de la crisis ha afectado también a la clase media. El tema de la incertidumbre mayoritariamente está posicionado en la clase media. Por lo tanto, cuando salían las encuestas, recordará Junior, yo decía, aquí hay un voto oculto para el MAS. Yo decía eso. O sea, hay mucha gente que salía a la calle y que no podía decir que iba a votar por el MAS. O sea, pero al final del final llegó el día y marcó calladito sin que nadie vaya a gritarle o a cuestionarlo en las calles. El voto es secreto, y eso decía mucha gente. A mí me llamó la atención que muchos encuestadores empezaron a sacar una categoría ahí, voto secreto. ¿Por qué? Usted le preguntaba a la gente diciendo, no, el voto es secreto, no le voy a decir a usted, el voto es secreto. ¿No? Entonces, ese voto era nuestro, porque hubo durante estos 11 meses una represión al marxismo. El marxismo fue una mala palabra, se trató de instalar en las redes sociales, hubo una... Poco más que era una persona con lepra el masista, ¿no? Y evidentemente la gente estaba muy acosada, amedrentada, en fin, del MAS, y bueno, ahí no habían banderas del MAS, ¿no? Y eso fue un indicador para mí. Yo he paseado las calles, los parques, las plazas, los mercados de los 9 departamentos, Junior, y a los primeros días de campaña no veíamos banderitas del MAS, pero ya al final la gente salía y ponía su bandera del MAS, como ocurría en años pasados. Lo que pasaba que antes alguien tenía su bandera, le iban a quemar, le iban a marcar, le iban a echar pintura a las casas de los masistas. Eso es lo que hacía esta derecha, que ahora sale a tratar de decir que hay fraude, cualquier cosa, cuando ha perdido y realmente catastróficamente frente a nosotros. Una victoria aplastante, una victoria que no es reconocida con la contundencia que se tiene, ¿no? Y eso es justamente lo que ha generado. Ha habido mucho abuso durante estos meses, mucha discriminación, volvió el racismo, en fin, cosas que los bolivianos no queremos. Los bolivianos queremos desarrollar nuestras actividades en paz, queremos crecer, prosperar, queremos tener nuestra casita, nuestro autito, nuestro departamento, nuestro lotecito. Que haya circulante en las calles, ¿no? Que la economía siga funcionando, que haya empleo, que haya ingresos. En fin, todo eso quiere la gente, y creo que se cansó, porque en la campaña yo fui al foro, y lo único que escuchaba 14 años Evo Morales, y no escuchaba propuestas, que fue lo que planteaban al país. El movimiento socialismo fue el único que desde un inicio propuso políticas, inclusive en el periodo de la pandemia, propusimos una política contra la pandemia en un documento que se llamó Primero la Vida, el 15 de abril, que está en nuestras redes. Propusimos varias medidas, propusimos la política social de los bonos, propusimos muchas cosas, porque a nosotros nos preocupa la gente, nosotros queremos que la gente vive mejor, que se supere la pobreza, que haya mayores oportunidades para la población. Eso no escuchaba yo, ¿no? El no al MAS, yo decía en varias entrevistas, el no al MAS no resuelve el problema del empleo, no resuelve el problema del ingreso de las familias, de la salud, de la educación. Entonces yo creo que la gente ha apostado por la opción que le brinda ese futuro, esa certidumbre que necesita el pueblo. Don Luis, una vez le impongan la banda presidencial, ¿qué es lo primero que va a hacer? ¿Y cuándo cobran los bolivianos el bono contra el hambre? Una de las primeras medidas va a ser promulgar el decreto que establezca y norme este bono contra el hambre. Lo vamos a hacer. ¿Lo cobramos este año o el próximo? No, este año. El financiamiento está asegurado, solo que este gobierno no le dio sentido, y cuando nosotros vemos un enorme sentido económico de generar redistribución del ingreso, como lo hemos venido haciendo desde el 2006. Una de las políticas importantes fue la redistribución del ingreso, y esta forma parte. Ellos han destruido la demanda interna, ellos han destruido el mercado interno, no saben lo que han generado con sus políticas económicas. Nosotros vamos a restablecer, tenemos que reconstruir la economía, y este bono forma parte de nuestra política económica y social. Pero este año se paga. Sí, se paga este año. ¿Qué va a hacer usted con el Fondo Monetario? Al final sucede que le buscaron la forma, ¿no? No es crédito, dicen, es un intercambio de divisas, pero al final llegaron los 327 millones de dólares al país.
Hay quienes consideran que sería mucho más fácil devolver esa plata, devolver ese dinero para no depender de las políticas económicas del Fondo Monetario, un organismo al cual usted ha criticado mucho por la forma en la cual se desarrollan los países. Yo tengo dudas que haya habido ese préstamo, Junior, le soy sincero. No existe un préstamo de intercambio de divisas, no existe que no sea préstamo y que no tenga condicionamientos, ¿no? Mire, la casualidad, el ministro de Economía dice hablar del Fondo Monetario y al poco tiempo está planteando devaluar. Como nosotros lo dijimos, Junior, lo dijimos, el Fondo Monetario no presta sin ningún condicionamiento. Entonces, yo no creo particularmente que haya habido un crédito, porque un intercambio de divisas. No, eso no existe. Yo te doy $1, vos me das un boliviano, o 7 bolivianos. Entonces, ¿dónde está la ganancia? ¿Qué va a hacer con bolivianos el FMI? No es ninguna relación, no, así que yo no creo en ello. ¿Usted cree que ha habido un crédito? O ha habido un crédito o simplemente ha habido un cambio de activos, de los derechos especiales de giro que tenía el país, se ha convertido a dólares, pero eso no resuelve el problema de liquidez del país, no resuelve la economía del país. Lo único que quita es una posición en derechos especiales que seguramente en algún momento... Derechos que tiene Bolivia ante el Fondo Monetario. Y eso nos van a cobrar, o sea, eso no es gratuito, ¿no? Eso no es gratuito. El Fondo Monetario va a venir y decir, bueno, ustedes han utilizado temporalmente estos DEX, ahora devuélvame. Y hay que comprar. ¿Y con qué se compra? Con dólares, con euros. Lo mismo, realmente es un engaño a la población y demuestra una vez más la incapacidad que tiene la derecha de manejar la economía. Don Luis, su transmisión de mando presidencial será en Sucre, será en La Paz, va a usted a realizar invitaciones a dignatarios de Estado, porque hay muchas interrogantes respecto a quienes consideran que la transmisión de mando debería darse donde se gestó la cuna de la libertad en nuestro país. Bueno, nosotros tradicionalmente lo hemos hecho en La Paz, todas las transmisiones. Y está sujeto a que hay un protocolo que se tiene que coordinar con la Cancillería, con el Gobierno Nacional. Entonces, inicialmente está previsto que sea en La Paz y segundo, nosotros vamos a invitar a todos y el que pueda venir, bienvenido a esta... Va a invitar a presidentes de afuera. Claro, a todos, tienen que venir todos. Bolivia necesita abrirse a todos los países, no cerrarse como lo hizo este gobierno, porque por último, mire, se cerraron relaciones con Cuba, con Rusia, con China, Venezuela. No teníamos relaciones con Venezuela, con Argentina. Y mire, yo tuve conversaciones con el presidente argentino para que Bolivia sea el primer país en recibir la vacuna que está generándose en Argentina con Oxford. Segundo, hablé con los chinos, todos ellos hemos perdido la oportunidad de tener medicina para el COVID aquí en Bolivia por solamente un tema ideológico que lo planteó este gobierno de facto. Entonces queda claro que nosotros tenemos que abrirnos a todos los países. Claro, hay elementos muy fundamentales de la política exterior, que es el respeto a la soberanía y sobre todo que nos consideren de igual a igual. Aquí no hay países grandes y chicos, todos somos países y tenemos que respetarnos como tal. ¿Qué va a pasar con la relación entre Bolivia y los Estados Unidos, don Luis? ¿Habrá forma de que de alguna manera empecemos ya a tratar de restablecer relaciones? Nos hemos quedado en encargado de negocios. ¿Usted está dispuesto a abrir las relaciones bilaterales, teniendo en cuenta que Estados Unidos igual ha reconocido ya su triunfo y ha hablado de la posibilidad de poder estrechar los lazos entre ambos países? Las condiciones no cambian. Si hay un respeto a la soberanía boliviana, si hay un respeto al país y nos tratamos de iguales, no tenemos ningún problema. ¿Usted tiene visa de ingreso a los Estados Unidos? Ahora no. ¿Y cómo viajaba, don Luis? No, yo tenía una visa que me otorgó el gobierno mexicano. O sea, usted no tiene visa norteamericana. No. ¿Y por qué? Porque sencillamente no me la dieron. ¿Pero la solicitó? Bueno, cuando solicitaba, era muy curioso. Cuando yo no estaba de ministro de Economía, era un ciudadano común y corriente, me dieron una visa por 10 años. Pero eso fue antes de ser parte del gobierno. Antes de ser. Cuando entramos al gobierno ya la visa era de 3 meses. Se tenía que entrar y salir. Así es. ¿Entradas múltiples o solo una entrada? Entrar y salir. Y le pedían a uno que tenga una visa por lo menos de 3 meses de duración, por lo tanto, era para una entrada. Una sola entrada. ¿Ha pensado en su gabinete, don Luis, ya? No, todavía estoy en estos cierres y vamos a luego trabajar en planificar el gobierno. ¿Habló con Evo Morales, don Luis, usted, después de ese domingo tan esperado y ese
ese triunfo aplastante que reflejan los resultados? Sí, por supuesto, hablábamos, comentamos un poco y bueno, nada más. Pero no era verdad que estaba en el puente listo para entrar. Ay, se dicen muchas cosas de que no son... ¿O es que se volvió otra vez del puente? Y está otra vez en Buenos Aires. No ocurría nada de eso, especulaciones, parte de la guerra sucia, parte de la guerra que la derecha, como no tiene propuesta, como no tiene plan, entonces recurre lamentablemente a eso, a insultos, a mentiras, en fin. Ya conocemos cómo actúa la derecha. Y creo que en estos resultados de las elecciones demuestra que también el pueblo ya aprendió cómo se maneja la derecha. ¿Cuándo llega Evo Morales, don Luis? Habría que trasladar la pregunta a él. Yo no puedo decirle lo que es un ¿Pero tema usted no le personal. preguntó? ¿Lo va a invitar a su transmisión de mando? ¿O va a llegar sin invitación? Es un tema personal el volver al país. Nosotros vamos a garantizar que todos los bolivianos puedan regresar a su país, por supuesto. Nadie tiene por qué trabar el que uno regrese a su país. Pero ya que uno decida venir o no, es una decisión personal. Ahora, usted dice que todo el mundo tiene derecho de volver al país, don Luis. Hay órdenes de aprehensión contra Evo Morales. Hay procesos bueno, él hablaba de 30, ¿no? Por lo menos nosotros conocemos el de sedición, el de terrorismo, el de pedofilia, trata y tráfico y otros presuntos delitos. ¿Qué va a pasar con esas órdenes de aprehensión? Entiendo que eso está en el Poder Judicial, el órgano judicial, y ahí tiene que resolverse y bueno, pues el compañero Evo tendrá que asumir su defensa con los abogados y todo eso ante las instancias que corresponden. Pero no es que usted va a llamarle al fiscal general o al Poder Judicial para pedirle que los casos se cierren de isofacto. No, es más, yo tengo también casos ahí, tengo como 4 o 5 casos que tengo, entonces yo estoy resolviendo, tengo mis abogados que están trabajando y todo ello, porque es increíble cómo se ha judicializado la política y cómo se nos ha hecho persecución. Pero hay que defenderse y la defensa la hacen las instancias que corresponden. Usted habla de judicializar la política, don Luis. ¿Qué va a pasar en su gobierno? Porque sucede que nosotros, casi de puro intrusos, ¿no?, que hemos investigado una serie de hechos irregulares en torno al gobierno transitorio de Yanine Áñez. Por alguna razón sucede que la Fiscalía Departamental de La Paz y la Fiscalía General no hacen nada, los casos están estancados, la compra de gases lacrimógenos, la compra de armas, la compra de vehículos, la fallida compra de los test estos que apareció una empresa uruguaya y denunció al gobierno. Es decir, hay una serie de hechos que por alguna razón no avanzan, no se investigan. ¿Qué va a pasar con esos casos? Bueno, eso no corresponde al órgano ejecutivo, ¿no? Eso es un tema... ¿Pero no le preocupa a usted que se haya denunciado con documentación? Lo denunciamos nosotros con documentación y sucede que se abrieron los procesos, sí, pero están allí, están archivados, están empolvándose y no avanza nada, ¿no? Y claro, lo que la ciudadanía de alguna manera tiene un sentimiento, ¿no? Hay que sentar precedentes con con el anterior o con el gobierno que venga respecto al que roba, tiene que saber que va a ser juzgado, que va a ser encarcelado y que va a ser procesado, ¿no? Hay muchos que hacen lo más fácil, se van del país, huyen, escapan y no responden ante la justicia. No, sin duda. Lo que pasa es que el Ejecutivo no puede accionar el órgano judicial, es un tema interno del órgano judicial. Lo que sí nosotros pretendemos hacer es darle un impulso para que todo se agilice, no solamente estos trámites, ojo, no todos, porque hay una retardación de justicia tremenda en nuestro país, con muchos daños a mucha gente. No estamos dándole un servicio correcto en el tema de justicia. No hay una automatización, uno no puede hacer el seguimiento a sus trámites, en fin. Todo eso que hemos propuesto en nuestro plan de gobierno es lo que vamos a discutir con todos los integrantes del órgano judicial para poder acelerar. Pero la definición, acelerar o no, pues corresponde lamentablemente al órgano judicial. Sí, para Control Central, por favor, si puede revisar qué ha pasado con la transmisión en las redes sociales. Don Luis, ¿ha pensado usted en llamarlo a don Carlos Mesa? Porque va a ser la cabeza de la oposición. ¿Ha pensado en llamarlo? ¿Ha pensado en convocarlo una vez sea investido ya para tratar de conocer algunas propuestas, algunos planteamientos, algunos proyectos? Porque usted decía, lo importante es tratar de nutrir una agenda que de alguna manera se puedan recoger las cosas buenas de los diferentes planteamientos o de los diferentes partidos. Bueno, hemos visto y hemos estudiado los programas de gobierno
de todos los que han participado en las elecciones, incluso los que se bajaron posteriormente. Y nuestro plan es absolutamente diferente, una concepción totalmente y diametral diferente a lo que ellos han propuesto. Ellos en la práctica proponían volver al neoliberalismo, continuar con el neoliberalismo. Nuestro modelo es diferente, por lo tanto nosotros lo que vamos a hacer es volver a reconstruir todo el modelo económico que habíamos hecho, que este gobierno lo ha destruido con un tema ideológico. Entonces hay que reponer, hay que más bien volcar desde mi punto de vista los esfuerzos para que empiece a funcionar, porque a la ciudadanía lo que le interesa es que empiece la economía a funcionar, que haya ingresos, que haya empleo, eso le interesa y en eso vamos a trabajar. Pero ¿no ha pensado en llamarlos a los candidatos que fueron sus oponentes para conversar y tratar de transmitirles la intención de su gobierno de buscar la concertación y de reencontrar la unidad de los bolivianos? Por ahí de repente para tomarse un café, don Luis, ¿no? Y poder conversar y tratar de que se demuestre de que eran adversarios políticos, pero una vez terminadas las elecciones la situación cambió. Lo primero, Junior. Aquí nos están dejando con una crisis que estamos en menos 11% de tasa de crecimiento. Menos 11%. Si no nos ponemos a trabajar, como yo lo decía, de inmediato, vamos a estar 3, 4 años tratando de salir de esto. Y creo que a las personas, a la población, no le va a interesar si me toma una taza de café con el señor Carlos Mesa. Le va a interesar que no hay empleo, que no hay ingreso. Y de eso nos vamos a ocupar nosotros primero. Ya que habla del tema económico, ¿cuáles son las primeras medidas que los bolivianos vamos a poder conocer de su gobierno para tratar de salir de esta crisis? Porque realmente hay crisis. Quien tiene dinero lo tiene bien guardadito en el banco o en la caja fuerte o debajo del colchón. Y quien no tiene, pues es el más afectado, que está tratando de trabajar día a día para tratar de poder cubrir sus gastos mensuales. Bono contra el hambre, primero que vamos a pagar. 1.000 bolivianos. 1.000 bolivianos. Luego vamos a impulsar 2 medidas que, bueno, serían unas 3 proyectos de ley que vamos a mandar, que tiene que ver con lo que habíamos prometido. Reducción del impuesto al valor agregado para pagos con tarjeta de crédito. Del 13 al 8%. Del 13 al 8%. Vamos a impulsar también la devolución del IVA para las personas de bajos ingresos. Vamos a plantear el impuesto a las grandes fortunas. En fin, vamos a cumplir todo lo que habíamos previsto. 5 millones se ratifica. ¿Cuánto? Eso todavía está en estado porque va a ser también... Pero no es de patrimonio, ¿no? ¿O es de patrimonio personal? De patrimonio personal. Si uno tiene, como el caso de ustedes, una empresa que vale 5 millones de dólares, eso no entra en el cálculo. Si Junior tiene en su cuenta, en sus saberes, en sus bienes, 5 millones de dólares, eso sí cuenta para el cálculo. Eso suma los bienes, muebles, inmuebles y el efectivo. Así es, lo que uno tiene como patrimonio. ¿Y cuánto va a ser ese impuesto? Estamos entre 5 y 10 millones, todavía hay que ajustar. 5 y 10%. 5 y 10 millones de dólares como patrimonio, todavía eso estamos calculando. ¿Pero eso se suma al cónyuge o no? ¿O es personal? Es personal, es personal. O sea, si el cónyuge tiene 4 y el esposo y la esposa 4 y 4, no paga. Eso es lo que estamos viendo en función de la experiencia. Porque si no los va a hacer que se divorcien muchos matrimonios, don Luis. Pero hay muchos matrimonios a esa altura con ese dinero que se casan con separación de fortunas, ¿verdad? Es así. Lamentablemente cuando uno tiene plata, son otros los móviles que impulsan normalmente al matrimonio. ¿Y cuál va a ser? No, era una broma por si acaso, ¿no? Era una broma. ¿Y cuál es el porcentaje que se va a pagar? Es un porcentaje que va a ir en ascenso, es decir, la alícuota inicial que estamos calculando. Lo que pasa es que como no tenemos en este momento el acceso a la información como para tener un cálculo más preciso, lo vamos a hacer inmediatamente entremos al gobierno. Esa información está en el Ministerio de Economía, yo sé que está ahí, pero no puedo acceder. Pero 5, 10%, 3%, 1%. Va a depender. Porque me imagino que si usted tiene 5, no es lo mismo que tenga 20. Así es, eso va a ir en una curva, ¿no?, que va a ir ascendiendo la alícuota en función también del patrimonio que uno tenga. ¿Usted tiene 5 millones, don Luis? ¿Va a pagar este impuesto o no? Me gustaría pagar y tener esa fortuna, pero bueno, no lo tengo. Se va a salvar entonces de ese impuesto. Don Luis, hay una ley de arraigo a las autoridades que está promulgada, pero no está publicada. ¿Usted cree que las autoridades, no importa si sean estas, usted o las que vengan luego, deben ser arraigadas, es decir, deben quedarse 90 días en el país después de haber culminado su mandato? Hablamos de ministros, presidente, vicepresidente y asambleístas. Yo no veo por qué no. Por lo tanto,
Estoy de acuerdo. ¿Usted estaría dispuesto a quedarse 90 días después de su mandato? Más, yo voy a quedarme a vivir en Bolivia. ¿Dónde me voy a ir? O sea, que voy a estar más de 90 días. ¿Cómo ve que el actual gobierno no haya promulgado la norma y que en cualquier momento puedan salir del país? Bueno, es una posición de ellos que nosotros no coincidimos. ¿Usted va a reanudar las operaciones de la planta de urea y amoníaco que está parada en el trópico de Cochabamba? Por supuesto. Es increíble cómo estamos perdiendo 160 millones de dólares. Al año. Al año. Mire lo que estamos haciendo. Le voy a dar un número para que la gente ahí sepa por qué nosotros estamos tan preocupados por la economía. En este momento, los productores agropecuarios están importando urea cerca de 400, 500 dólares la tonelada. Y le compraban a nuestra planta 250, 300 dólares la tonelada. Y estamos importando, Junior, cuando tenemos ahí la posibilidad de producir y vender y satisfacer el mercado interno y todavía exportar. Realmente es un daño económico muy grande que se le ha hecho porque los gobiernos de derecha están demostrando que no saben manejar la economía. ¿Va a devaluar usted el boliviano frente al dólar? Mire, en la medida de las posibilidades, por supuesto que no, pero para que estemos seguros tiene que haber crecimiento económico, tenemos que hacer las medidas de sustitución de importaciones, de industrialización con sustitución de importaciones y varias medidas que nosotros hemos propuesto con el fin de que no se devalúe. Lo escuchaba al ministro de Economía decir que hay que devaluar, por ejemplo, ¿no? Lo que nos implica que ellos deben tener información allí realmente que nosotros no la conocemos y que debe estar poniendo en riesgo la economía, o no sé, o simplemente es aceptar una recomendación del Fondo Monetario. Eso no lo sé, Junior, ¿eh? Eso no lo sé. Lo cierto es que ese anuncio ha generado mucha preocupación en el equipo económico del movimiento social. Pero es una posibilidad que usted evalúe también. Si es inevitable, imagínense, si estamos en una catástrofe, nosotros queremos evitar eso. Por eso vamos a adoptar y queremos adoptar, en lugar de tomar un cafecito con el señor Mesa, queremos aplicar todo el paquete de medidas para salvar la economía. Usted fue parte de la devaluación, estábamos a 8, el dólar fue bajando estrepitosamente hasta pararse en 6.96. No se puede tampoco devaluar radicalmente, ¿no? Revaluar sería, ¿no? Revaluar, bajar el tipo de cambio. Claro, pero no puede ser drástico, es decir, no puede ser de 6.96 a 6, más 5, porque también allí tendríamos problemas en la economía. No, hay que ver, yo creo que los indicadores han empeorado mucho en estos 11 meses, ¿no? Las reservas han caído, estamos en menos 11% de tasa de recesión. Junior, eso es, o sea, ni en la UDP, no sé si usted recordará uno de los peores momentos económicos del país, estuvimos en menos 11 de crecimiento, ¿no? Con una triplicación de la tasa de desempleo de 4 a 12%. No, realmente los indicadores a mí me asustan. Es la primera vez que estamos viendo tan delicados, tan graves indicadores. ¿Después de cuántos años tenemos un decrecimiento del menos 11%? Bueno, nunca lo habíamos visto un menos 11, estamos viendo menos 6, menos 7, menos 8, pero un menos 11, Junior, realmente esto debe ser pues de 30, 40, 50, 60 años, ya no tengo memoria cuánto antes ya podía haber generado eso, porque en realidad lo que nosotros hacíamos en nuestro gobierno es, a ver, ¿cuál es la tasa de crecimiento más alta para compararnos? En la década de los 70 eran las tasas de interés de crecimiento más altas con las que nosotros nos estábamos comparando, pero esto realmente es muy preocupante. La gente realmente no se ha dado cuenta todavía de la magnitud de la crisis que vamos a enfrentar. Pero el déficit no es alto. ¿Cómo se está logrando hacer eso? No, el déficit más bien, mire, nos criticaban cuando teníamos 6%, ahorita está en 9% el déficit fiscal y nadie dice nada. Pero no lo reportan. No lo hemos visto más que en un documento del Ministerio de Economía que decía que llegamos al 9% de déficit. ¿Al 9%? 9%. Y nos criticaban cuando teníamos 6%. Junior. Bueno, los trabajadores deben estar felices, porque yo sé que al año va a tener usted que trabajar para incrementarles el salario en el 10%. El estimado es que de acuerdo al porcentaje del déficit se va al incremento. Este año no hubo incremento, ¿no? No, el incremento salarial está en función de la inflación. Ah, de la inflación. Y la inflación ha estado moderada, ¿no? El Alto pide 5 ministros, don Luis. ¿Cómo ve usted eso? Yo me reuní con varias organizaciones sociales y he calculado 149 ministerios que tendría que tener, ¿eh? Todos piden ministerios. Entendemos, ¿no? Entendemos. ¿Y por qué son tan apetecidos los ministerios, don Luis? No sé. O hay quienes le huyen y hay quienes lo buscan, ¿no? Claro. Lo cierto es que nosotros vamos a ser muy
austeros en esto, no creo que tengamos el físico para tener 149 y satisfacer a todas las organizaciones que nos han pedido ministerios. ¿Va a restituir algunos ministerios, don Luis? Bueno, en la medida de nuestras posibilidades. Ministerio de Deportes, por ejemplo, no hay el Ministerio de Culturas, no hay el Ministerio de Comunicación. Culturas es para mí importante, el tema del deporte también, pero no sabemos, Junior, cómo nos están entregando el país. Yo tengo serias dudas de con cuánto de dinero nos están entregando en el país, y justo nos va a tocar pagar el segundo, el aguinaldo, ¿no?, a fin de mes a los trabajadores del Estado. Entonces, estoy preocupado para ver cómo nos dejan las cifras, cómo cierran las cifras para hasta este fin de año, ¿no? Pero vuelve Culturas y vuelve Deportes. Bueno, nosotros queremos que exista esos ministerios, veremos si tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿Ciencia y tecnología se crea o no? Bueno, esa es una propuesta que teníamos, pero evidentemente, miren, este déficit del 9%, cero ingresos, caída del 30% en recaudaciones de impuestos, así nos están dejando el país, Junior. Entonces, realmente estamos preocupados de la manera en que nos van a dejar, pero el compromiso de trabajar para poder superar esto. ¿Créditos internacionales? ¿Va a buscar créditos internacionales? Mire, primero hay que hacer una evaluación de cómo nos están dejando para ver y reactivar la inversión pública. Eso es clave, ¿eh? La inversión pública ha sido proscrita por este gobierno y bueno, es una concepción neoliberal. El Estado no tiene que hacer nada. El sector privado lo hace todo y en esa lógica se ha dejado de hacer inversión pública. Nosotros vamos a reactivar ese indicador, esa variable que es fundamental para crecer. Don Luis, antes de ir finalizando, este martes han sido restituidos 2 ministros. ¿Usted va a acatar la norma del legislativo que también ha sido promulgada, pero no ha sido publicada, que establece que si alguno de sus ministros, por ejemplo, es censurado por la Asamblea, no podrá ejercer un cargo público durante los próximos 3 años? ¿Usted va a admitir esa norma? Sí, es una ley. Cuando nosotros juramos ser presidente, ahí nos dice, sí, juras respetar las leyes. Tenemos que respetarlas. ¿Cómo ve lo que ha sucedido hoy? Sucede que para muchos es una burla, ¿no? Sucede que los destituyen o cesan en sus funciones este lunes y este martes otra vez Cárdenas y Murillo están siendo posesionados. Es una muestra de la soberbia de este gobierno, de la soberbia, de la provocación. Eso nos ha acostumbrado durante estos 11 meses que lo hemos visto actuar. Así actúa la derecha. La derecha es así, prepotente, no quiere respetar lo que le conviene, respeta lo que no quiere, ¿no? A unos dice hay que cumplir la ley, aquí está, miren, encarcelan a gente, hacen sufrir a muchos bolivianos y para otras cosas no hacen cumplir las leyes. Entonces, es así, lamentablemente. Pero más que soberbia, ahí hay un delito, ¿no? Era un incumplimiento de leyes que seguramente se sancionará, ¿no? Don Luis, ¿qué le diría usted a sus electores ahora que es presidente electo de los bolivianos? Reiteramos, al 80% del cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, ratificar lo que nosotros habíamos mencionado al pueblo boliviano el domingo pasado, bueno, el amanecer del lunes. Agradecer ese apoyo, ese compromiso con un país mejor y el compromiso nuestro de seguir trabajando, de mostrar resultados a la brevedad posible, porque entendemos la preocupación, las necesidades del pueblo boliviano. Lo hemos visto, hemos recuperado la democracia, hemos recuperado la esperanza, hemos recuperado la patria para los bolivianos y ahora nos toca recuperar la economía, la salud, la educación y nuestra cultura. ¿El MAS va a participar de las subnacionales? Por supuesto que sí. El viernes usted tendrá la cosa absolutamente clara, don Luis, tendrá que ser ya proclamado como el electo presidente de los bolivianos, de acuerdo a los números. Eso va a suceder. Ya tiene listo su equipo de transición, ¿no? Porque tiene que coordinar con este gobierno que se va, cómo va a recibir, pero además me imagino que tiene que tener gente de su confianza que va a tener que operativizar también lo que va a significar la coordinación con las Fuerzas Armadas y la policía. Sí, no, todavía no, como les decía en un principio, estamos cerrando campaña primero para luego dedicarnos a esto de lleno, para conformar nuestras comisiones y empezar a trabajar. Muchas gracias, don Luis, te agradecemos por habernos visitado. La primera entrevista, creo, en un medio de comunicación televisivo, estuvo ayer en radio, creo, antes de ayer. Me imagino que iba a empezar una serie de visitas, recorridos con los medios de comunicación. Le agradecemos por habernos regalado algunos minutos de su tiempo y por haber compartido con nosotros aquellas medidas que va a aplicar una vez asuma el gobierno durante los primeros días del mes de noviembre. No, el agradecido soy yo, Junior. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis.
Vamos a hacer una pausa y luego regresamos.